Muy buenas familia, bienvenidos a este canal, mi canal Entre Planos. Mi nombre es Marina de Dios, soy medium. Desde muy pequeñita ya podía observar y comunicarme con personas fallecidas. Conocí desde muy pequeñita a mi guía principal, al cual yo llamaba mi ángel de la guarda, y también pude comunicarme con seres de otras dimensiones. Todo esto quiero compartirlo gracias a que muchísimas personas que han venido a mi consulta me han empezado a decir que empiece a hablar, que empiece a comunicar, que empiece a enseñar. Me daba mucha vergüenza por todos los prejuicios que había durante mucho tiempo, hasta que muchísima gente me ha empezado a animar a poder abrir este canal, donde también comparto podcast, donde entrevisto a mucha gente de pie de calle, gente completamente normal, que quiero que comparta sus experiencias para que la gente empiece a escucharnos y empiece a ver que somos muchísimos a los que nos suceden muchísimas cosas que la ciencia pública no puede explicar, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, hoy quiero compartirte en este episodio sobre todo mi infancia, por eso he querido titularlo como La infancia, diario de una medium, porque quiero contarte sobre todo los primeros recuerdos que yo tengo cuando conocí a mi guía principal. Hoy puedo decirte que se trata del arcángel Jofiel. Amo a mi guía principal porque he ido recordando muchísimas de las enseñanzas que me hizo y todo lo que me ayudó cuando yo era muy pequeñita, en momentos en los que pasé mucha tristeza, en momentos en los que yo me sentí muy sola, sobre todo en la escuela. Así que hoy quiero compartirte un poco mi historia, ¿vale? Cuando yo era muy pequeñita, yo empecé a observar a mi ángel de la guarda. Yo lo llamaba así porque mi abuela me inculcó el cristianismo. Entonces ella siempre nos hacía a mí y a mi hermana pequeña sentarnos, arrodillarnos y rezar el Jesucito de mi vida, a los ángeles, pedir a Dios protección. Esto me ayudó muchísimo porque yo sin saberlo realmente estaba haciendo una protección antes de dormir. Y las personas que somos sensitivas, realmente todas las personas, pero las personas que somos más sensitivas, en el momento en el que cerramos los ojos y nos adentramos a lo que yo llamo el mundo de los sueños, hay un abanico de dimensiones que, si tú eres una persona muy sensitiva, eres un caramelito para las entidades de baja frecuencia. Así que yo siempre digo, es muy importante saber hacerse protecciones antes de dormir. Las veces que yo no rezaba o yo no me hacía esta protección, yo realmente era un caramelito y me adentraban a entidades bastante bajas. Entonces dejémoslo ahí, pero hoy quiero contarte sobre todo las experiencias que yo tenía en mi infancia. Lo primero es que yo conocí a mi ángel de la guarda cuando yo tenía unos 4 o 5 años, pero no tengo recuerdos muy latentes de ese momento conscientemente. Lo que pasa es que cuando yo empecé a tener 18 años, yo empecé a hacer meditación cada día. Yo me puse como reto hacer meditación cada día. A día de hoy tengo 30 años, así que desde los 18 yo llevo haciendo meditación cada día. Entonces, gracias a la meditación yo empecé a acceder a vidas pasadas, a hacer regresiones, desarrollar todas mis capacidades, a hacer muchísimas canalizaciones que comparto, y gracias a lo que desarrollé mi trabajo a día de hoy, porque a día de hoy yo me dedico a la terapia regresiva, hipnosis consciente, y también hago sesiones de mediumidad como no hacen algunos mediums, porque yo literalmente llevo a la persona a esos planos para que esa persona pueda ver por ella misma, percibir, sentir y escuchar el mensaje que le da su familiar, y no a través de mí, sino a través de ella misma. Entonces, cuando yo era muy pequeñita, ¿vale?, y yo tenía ya muchísimos encuentros con mi ángel de la guarda, que es mi guía principal, pero he ido recuperando muchísimos de los recuerdos gracias a la meditación. Entonces, los primeros recuerdos que yo tengo fue cuando empecé a ver a mi guía. A mí se me presentó como si fueran unas chispas. Delante de mí había como muchísimas chispas de color blanca que se iban haciendo de color dorada, y poco a poco iban creando como una figura de un hombre muy alto, el cual tenía unas alas muy grandes. Esto es muy curioso, porque a raíz de acompañar a muchísimos espíritus en mi vida hacia la transición, hacia la luz, siempre me han descrito a los ángeles también así. Y muchos de ellos me han descrito también el cómo iban vestidos, y he podido confirmar muchos de mis recuerdos, porque mi guía principal iba vestido con una túnica blanca,
llevaba como estas mangas así, pero muchas más largas. Era todo blanco y él tenía una bandera aquí de color dorada. Esto me llamaba mucho la atención porque me recordaba mucho a los santos, a la figurita de los santos que tenía mi abuela en casa. Entonces yo siempre le llamaba a mi ángel de la guarda y a mí se me presentaba sobre todo cuando yo estaba en la escuela. Las personas sensitivas solemos tener cierto rechazo social cuando estamos en una edad muy sensible, ¿no? Yo era una persona muy sensitiva, yo podía percibir a mi ángel de la guarda y yo me aburría muchísimo, muchísimo con las conversaciones y con los juegos de las niñas de mi edad. ¿Qué pasaba entonces? Que yo me apartaba en la escuela, los ratos que teníamos, el patio, el descanso, y me iba con mi merienda a hablar con mi ángel de la guarda. Entonces, mi madre me ha podido confirmar muchas veces a lo largo de los años cómo los profesores tenían que llamarla para decirle que mi comportamiento no era normal. Me llevaban a psicólogos, me llevaban a muchísimos sitios realmente para ver qué es lo que pasaba, porque yo afirmaba hablar con alguien que yo llamaba mi ángel de la guarda, incluso describía con estas alas. Y literalmente, pues obviamente ellos no veían a nadie. Tenía muchas conversaciones muy interesantes. Mi guía espiritual, cuando yo era muy pequeña, con unos 6-7 años, yo empecé a recordar, ¿vale?, gracias a la meditación, cómo él ya me había hablado sobre la ley de la manifestación, la ley de la atracción, sobre el magnetismo, sobre las frecuencias, las vibraciones. Todo esto ya me lo comunicaba cuando yo era pequeña. Obviamente él estaba hablando con una niña. Entonces, ¿qué utilizaba? Utilizaba metáforas, utilizaba cuentos, incluso utilizó el magnetismo, la ley del magnetismo, para poder explicarme el por qué las niñas se comportaban así conmigo, por qué me hacían el vacío, por qué me apartaba, por qué no me invitaban a sus fiestas, por qué tenía este tipo de bullying, ¿no?, y de vacío hacia mí, por ser yo como era realmente, ¿no? Él me explicaba muchísimo que las personas somos como un imán y una nevera, ¿no? El imán y la nevera se unen a través de magnetismo, ¿no? Pues al final las personas somos igual. Cuando una persona tiene el mismo magnetismo que tú, realmente siempre la vida te la va a colocar. Y cuando luego estás en otro aprendizaje y tu magnetismo es diferente, al final, cuando empiezas a vibrar diferente, es cuando empieza a acercarse y a encontrar otras personas en tu vida. Realmente utilizo una metáfora muy muy bonita para poder explicarme el magnetismo, la frecuencia, la ley de la atracción, ¿no?, para hacerme sentir muchísimo mejor y ver que realmente yo no era ningún problema, sino que simplemente se trataba de un aprendizaje. Yo estaba en uno, ellas estaban en otras, y me dijo literalmente, en algún momento las personas se convertirán en ese imán que eres tú y se unirán conmigo, porque me decía que literalmente era como la nevera por ser blanco y tener todo ese resplandor de luz, ¿no? Muchas veces también él me hacía poner las manos así y me colocaba sus manos encima para que yo empezara a sentir esa calma, esa tranquilidad. Me aliviaba sobre todo cuando tenía momentos bastante tensos en la escuela, donde se metían bastante conmigo por el hecho de verme hablar sola y a solas en el patio, ¿no? Luego es verdad que empecé a ver a los espíritus, personas fallecidas, que esto es algo que también quiero contaros, ¿vale? Cuando yo empecé a ver a los espíritus por primera vez, yo no sabía que yo estaba viendo personas fallecidas, ¿vale? Yo literalmente veía a las personas fallecidas tal cual estamos viendo todas las personas a otra persona que está completamente viva, tal cual te podría ver a ti, así los veía yo. ¿Qué pasa? Que yo empezaba a sentir miedo y empezaba a sentir muy observada, porque yo de pronto empezaba a ver a las personas fallecidas, que yo no lo sabía, que se me quedaban observando fijamente sin decir nada. No me di cuenta que eran personas que otros no podían ver y que no estaban en la misma dimensión que nosotros, en esta tercera dimensión, hasta que un día, yendo al parque con mi madre, se me acercó una mujer rubia, me cogió así de la mano y me pidió ayuda, porque hasta el momento ningún espíritu se me había acercado lo suficiente y mucho menos me había hablado. En ese momento yo paré en seco, que estaba de la mano cogida con mi madre, y le dije: mamá, tenemos que ayudar a esta mujer. Entonces mi madre se quedó sorprendida, helada, y me dijo: ¿qué mujer? Y le dije: la mujer esta que está aquí pidiéndonos ayuda. Entonces yo también era muy pequeñita, mi madre cogió y en ese momento le hizo el clic completamente, se dio cuenta de todo lo que le decían los profesores. Ha habido una pausa aquí, algo ha pasado con el internet, pero bueno, ya está. La cuestión es que mi madre
Le hizo el clic, muchos años después me pudo contar que sí, que se dio cuenta. En ese momento ella lo único que me dijo fue: dile a esta mujer que ahora mismo no podemos ayudarla, pero que vendremos más tarde y vamos a seguir adelante. Y yo me giré y literalmente repetí lo mismo que había hecho mi madre. Cuando yo le tuve que repetir lo mismo que ya me había hecho mi madre, fue cuando a mí también me hizo el clic y pude decir: soy yo la única que la está viendo. Pude entender muchísimas cosas a partir de ahí. La cuestión es que mi madre años después conversó conmigo y me dijo: yo muchas veces lo sospeché, después de ese suceso muchas veces te pregunté, cosa que yo no recordaba. Mi madre me dijo que me preguntó varias veces y que yo le contaba más cosas, de que había muchas personas que me observaban, que me estaba dando cuenta que a lo mejor solamente las veía yo. Empecé a contarles cómo luego se fueron acercando. Cuando yo era pequeña, a partir de que se empezaron a acercar, fue a raíz de esta mujer literalmente que se empezó a acercar y ya empezaron a acercarse los espíritus. Años después yo pude preguntarle a mi guía y mi guía me dijo: hasta que tú no estuvieras preparada, los espíritus ya te estaban observando, porque los mediums somos como un faro de luz. Ellos nos ven que tenemos el don de la mediumidad activo, porque yo siempre digo que todo el mundo tiene el don de la mediumidad, pero algunas personas nacemos con ese don activo, y cuando lo tenemos activo, no desarrollado ni trabajado, sino activo, los espíritus nos ven como si nosotros fuéramos ese foco de luz en medio del océano, y ellos están desesperados para que alguien pueda verlos. Entonces ellos sabían que yo podía verlos, que yo podría entonces ayudarlos, que yo podría escucharlos, pero yo no sabía nada de eso todavía. ¿Qué pasaba? Que mi guía, el arcángel Jofiel, los veía y sin yo saberlo él decía no. Entonces por eso se quedaban atrás observándome, pero no venían. Hasta que ese día se acercó la mujer y a partir de ahí el arcángel Jofiel ya dijo: ahora sí es el momento de que puedan acercarse. Pero yo no estaba preparada, yo era niña, no lo entendía. Pasé mucho miedo porque muchas veces cuando yo estaba en la habitación, a solas era cuando se me presentaban. A altas horas de la madrugada también se me presentaban. Tú imagínate estar literalmente en tu cama y de repente que se te presente una mujer que te empiece a pedir ayuda, que te empiece a querer contar su historia, que de repente te aparezca otro hombre también, que también quiera que lo escuches. Para mí era muchísimo agobio, no entendía nada y lo único que yo hacía literalmente, que creo que es lo que haríamos muchos, era coger la sábana, ponerme toda la sábana y decir: por favor, que se vayan, por favor, que se vayan. Entonces cuando volvía a quitar la sábana ya no estaban, pero seguía todavía sintiendo sus emociones, su emoción de dolor, su emoción de tristeza, porque los espíritus, algo que he aprendido, es que se quedan anclados a una emoción concreta. Y cuando se quedan anclados a una emoción de rabia, de tristeza, de dolor, lo primero que te transmiten, lo primero que transmite a una persona sensitiva o a un medium es esa frecuencia. Y cuando tú eres una niña que está expandiendo todas sus capacidades, eso es una bomba, ¿vale? Entonces los primeros encuentros con los espíritus era así. Yo tenía mucho miedo y no lo entendía. Quiero que si escuchas este vídeo, por favor, me escribas un comentario y me cuentes si has tenido alguna de estas experiencias, qué te parece esta experiencia, incluso me creas o no, quiero que compartas esa experiencia porque de todo corazón te digo que si estoy empezando a hacer estos vídeos es gracias a toda la gente que me conoce, que yo he ayudado, que me están diciendo y apoyando. Comunica todo tu aprendizaje, comunica lo que sabes, expande porque es el momento y gracias por ayudarme. Y por eso estoy haciendo este canal y estoy compartiendo toda mi historia que callé durante muchísimo tiempo. Así que por favor te agradecería mucho que dejaras un comentario aquí debajo y que me expliques tu historia, que me comentes qué te ha ocurrido. He tenido que hacer este vídeo muy cortito, seguiré contando algunos trozos de mi infancia, pero la primera vez que vi a mi guía fue así. Contaré mucho más de los aprendizajes que me compartía cuando yo tenía tan solo 6-7 años y he ido recordando mucho más gracias a la meditación. Y también compartiré mis primeros aprendizajes con los guías espirituales posteriores y con los espíritus. Pero hasta aquí te voy a decir que los
primeros momentos, la primera etapa por lo menos de mi vida como medium, sí que fueron difíciles. Sí que es verdad que yo tuve mucho miedo cuando se presentaban los espíritus. Yo no entendía por qué sentía las frecuencias de esas personas, sus emociones. Yo no entendía lo que pasaba, yo solo sentía ese miedo, ese dolor. Llegaban a mi habitación, todos querían comunicarme, ayuda, ayuda, mi hijo, mi madre, mi mujer. Todos quieren comunicarse con la persona que no se han podido despedir. Todos quieren dar el mensaje que no han podido dar en ese momento cuando estaban en vida. Y llegan como si fuera, ¿sabes? Un huracán en ese momento cuando llegan todos y lo tienes el don ahí abierto, porque tú eres ese faro de luz. Imagínate solo por un momento, y ya cierro este episodio, que tú falleces, ¿vale? Que falleces en tu casa, que tú de repente puedes ver tu cuerpo, que ya es un shock de repente ver tu cuerpo, ¿vale? Piensa que luego intentas comunicarte con tu familia y tu familia está llorando, tu cuerpo está llorando tu pérdida, no pueden escucharte, no pueden verte. Intentas salir de la casa y tampoco puedes, porque eso es algo que también explicaré, que cuando un espíritu fallece se queda anclado en el sitio donde ha fallecido y tiene que aprender a moverse y transitar de diferente forma, porque no funciona como nosotros, que caminamos físicamente, abrimos la puerta y nos vamos de paseo. No funciona así. Imagínate lo que es chocar con una barrera y no poder irte a otro sitio. Nadie te ve, nadie te escucha, no lo entiendes, te sientes bien al principio, pero luego se activa la emoción que se ha quedado anclada en ti. Se activa ese dolor, se activa la tristeza, no puedes comunicarte. Imagínate por fin, ¿vale? Cuando ya aprendes a poder desplazarte, salir y que alguien en la calle pueda verte. Que alguien por fin pueda escucharte, que alguien por fin te explique lo que está sucediendo, lo que está transitando, lo que luego vas a transitar, que te ayude en ese momento. ¿Cómo no vamos a ser los mediums ese faro de luz, de esperanza realmente? Porque es que si te pones en el otro lado, todos querríamos encontrar ese faro, querríamos encontrar a alguien que nos viera, que nos escuchara, que nos explicara. Así que te puedo decir que pasé mucho miedo en la infancia y contaré más cosas, pero a día de hoy es lo que más amo en mi vida y creo que todos los mediums que ya han desarrollado y entendido podrán decirte que son dones completamente hermosos y que no hay que tener nada de miedo. Así que bueno, yo me voy despidiendo ya en este episodio, espero que te haya gustado y seguiré haciendo más para compartir mi historia aparte de los podcasts, así que espero que empieces también a activar y que compartas y te suscribas en este canal para ser una más de las mentes conscientes y empieces a compartir también tu historia y cualquier anécdota relacionada con la intuición que te haya sucedido. Así que espero que compartas un comentario, que te suscribas a este canal y que empieces a ser parte de esta comunidad consciente.